Salvando Vidas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Record Electric, Cooperativa Chartizer, Chacomer, Cooperativa Fernheim, Fecoprod, El Campo Produce, Paraguay Crece, Cooperativa Neuland, Voxes Copaco, Cooperativa La Holanda, Grupo Ilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, impacto de calidad. Bienvenidos a Salvando Vidas con Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Gracias por acompañarnos aquí en Salvando Vidas. Estamos en una serie de programas donde estamos con un tema muy importante, el rol de las alianzas en la Iglesia Latina. En tiempos duros, en tiempos de confusión, las iglesias siempre tienen ese llamado a traer luz, a ser una guía en momentos de oscuridad. Al terminar la pandemia, entre comillas, todavía no terminó por la OMS, pero cuando ya iba pasando en una reunión vía Zoom con el embajador de la OEA, el señor Almagro, él reconocía la labor de las iglesias evangélicas en tiempos de crisis, ¿verdad? Porque la iglesia se movilizó en gran manera, ¿verdad? Tan solo en Bolivia estamos hablando más de 500 a 600 pastores fallecidos. Yo le pregunté por qué tantos pastores, y una de las cosas que decían es los pastores estaban en los hospitales llevando ayudas, nunca pararon su función pastoral, ¿verdad? Y bueno, entregaron su vida por la causa. No digo que tiene que ser así, ¿verdad? Pero por hacer el trabajo de dejar a la iglesia relevante en la sociedad. En el Paraguay sucedió lo mismo. La Asociación de Iglesias Evangélicas se movilizó a gran escala, también con ayudas. Ha sido un pilar para las organizaciones, para los pastores, para las iglesias. No solo acá, en los 22 países, que por lo menos que representamos como alianza, se dio esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan. Y por supuesto, a través de las noticias, nosotros estamos escuchando lo que sucede. Ejemplo, ahora es noticia lo que está sucediendo en El Salvador por las declaraciones del vicepresidente, que abiertamente dijo que muchos pastores hoy son de las maras salvatruchas, ¿verdad? Eso ofendió muchísimo a las iglesias. Sacaron una declaración, ¿verdad?, al respecto. También lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Paraguay, lo que va a suceder en Chile, lo que está sucediendo en Chile. Entonces, siempre uno escucha, lee las noticias y se queda con esa información, ¿verdad? Nunca vamos a la fuente. Por eso vivimos los tiempos de la desinformación, en los tiempos de las noticias falsas. Entonces, con nuestro equipo dijimos, ¿por qué no preparar una serie de programas que vaya dirigido a conocer el rol de las alianzas en los distintos países del continente? Ya ustedes habrán visto varios. Ahora le toca al Paraguay. Yo vivo en Paraguay, soy paraguayo de corazón, ¿verdad? Nuestro canal está en el Paraguay y formo parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay también. Entonces hoy usted va a conocer al Paraguay. Ese Paraguay de 8 millones de habitantes que usted habrá escuchado. Seguro, los que están en el Paraguay por supuesto, pero cuando me estoy dirigiendo a los televidentes de otros países, los que nos ven en otros países, hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. Es el doctor Osvaldo Centurión. Pastor, doctor, abogado. Así que hoy vamos a dialogar. Todo el programa va a estar enfocado en que usted conozca lo interno del Paraguay. Bienvenido, doctor Osvaldo Centurión.
Muchísimas gracias, Juan. Un honor estar aquí contigo y gracias por los apelativos que da porque realmente en el fondo todos somos siervos de Dios. Así es, Pastor Osvaldo. No, es importante que la gente sepa, sos pastor, pero también sos abogado, ¿verdad? Entonces, el doctor se le dice por abogado, ¿verdad? Sí, sí, también llegan al doctorado la gente en Derecho. Yo tengo una maestría en Artes de Estudios Teológicos también. En idiomas originales. Ah, mira. Y también estudié Ciencias Contables. Trabajé 10 años en una empresa como administrador principal y contador de esa empresa. Y aparte futbolista. Aparte de todas las cosas, futbolista, 100% con mucha probabilidad de mejorar somos los luqueños. ¿Verdad? No, Sí. no, yo les felicito ahora que están a punto. Yo creo que a usted le faltaba esa copa. Bajaron, ganan Sí. esa copa y suben otra vez, ¿verdad? Y sí, el paraguayo sí por ahí, no soy argentino, pero el paraguayo no quiere bailar tango para no retroceder. Pero el luqueño me da un pasito atrás para saltar más Para alto. saltar más alto, qué bárbaro, está bien. Bueno, Paraguay se está escuchando muchísimo y siempre en el primer bloque, antes de entrar a hablar de la Asociación de Iglesias Evangélicas, se está hablando mucho de la corrupción, se está hablando mucho del narcotráfico, de las problemáticas que estamos teniendo hoy en tiempos electorales y no electorales también, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ve la iglesia todo lo que está ocurriendo en el país? Porque el televidente dice, van a hablar de la iglesia, pero hagan un mensaje o hagan una relación de lo que está sucediendo en el país, ¿verdad? Entonces por eso siempre le pregunto a los colegas que entrevistamos, hablamos del país primero, ¿verdad? ¿Y cómo ves el Paraguay hoy con todo esto que te mencioné, Pastor Osvaldo? Y bueno, el Paraguay siempre es una república, la primera de América, 1813. Paraguay se declaró ya república en América, en su historia, ¿verdad? La famosa carta magna que emitieron. Y Paraguay siempre, como decía Augusto Roabasto, parece una isla rodeada de tierra. No le parece al andino, no le parece a los bandeirantes y los del Río de la Plata. Sí. Entonces, en su historia tiene una riqueza impresionante el Paraguay. Ahora, como pues, hablo por el televidente como religiosos, a pesar de que ese término, ese sesgo a veces no le gusta a mucha gente, nosotros no estamos retrotraídos de la realidad nacional, de la realidad latinoamericana. Nosotros no somos observadores de lo que sucede, sino gestores proactivos por un mejor Paraguay. Esa es la iglesia evangélica. A lo mejor otro, como la secta, haga mucha propaganda. La propaganda es la exageración de la noticia. La noticia falsa es una de ellas, ¿verdad? Pero le faltaría un poquito de publicidad, de contar lo que está haciendo, de publicitar lo que está haciendo. Y generalmente viene por una cuestión teológica, que Jesús dijo, lo que tu mano derecha hace, que no lo sepa tu izquierda. Entonces con eso teologiza y se calla un poco, pero cuando uno va y el Estado viene a visitarnos y a conversar y encuentra todo lo que hace el sesgo evangélico, quedan sorprendidos, quedan boquiabiertos. Sí, y hay tantas cosas. Y la mirada de la iglesia, viste que la iglesia no puede estar solamente en la ayuda social, solamente en la evangelización, aunque es nuestra prioridad, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo en el país. La iglesia tiene que estar presente para guiar en tiempos duros, en tiempos difíciles. Y hoy yo creo que es un tiempo muy duro para el Paraguay, por la situación política, por las dos declaraciones de los Estados Unidos que declararon a dos líderes importantes significativamente corruptos. Poco tiempo atrás, con mucha pena, y yo lo digo abiertamente, ¿verdad?, el tema del narcotráfico en diferentes esferas, incluso dentro de una iglesia, dentro de un, yo digo, pseudo llamado pastor, porque no forma parte de las iglesias oficialmente. ¿Y cuál es la mirada de la iglesia cuando se debate ahí en la asociación de iglesias, en el comité ejecutivo? ¿Cómo mira la iglesia lo que está ocurriendo? Y la iglesia analiza
es como hacer una tesis. Descubrir el problema es lo más difícil de una tesis. 50% avanzado la tesis cuando ya se descubre. Y acá todos conocemos el problema del Paraguay. Ahora, tratar de sesgar a la iglesia con el narcotráfico, eso para nosotros es una falsa premisa. Porque cualquiera se puede mimetizar de empresario, se puede mimetizar de cualquier estamento. El deporte, puede ser mil y un segmento. Y si alguien tomó esa nomenclatura de la iglesia, para nosotros no es. Porque por lo menos yo que estudié un poquitito, parto de la palabra eclesia, de donde viene ese texto. Y ese texto es una palabra griega, que sería un sustantivo femenino, primera declinación, primera sección, caso nominativo singular, alfa pura. Kaleo y lo que salieron. Kaleo es el llamado que usa Dios. Iglesia es todo aquel que fue y salió de este mundo corrupto, pero por el llamado de Dios. No adelanta yo colocar acá, soy cristiano, soy evangélico, soy esto. Como dijo Jesús, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero su corazón está lejos. Sí. Y Dios le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque cualquiera puede decir eso. Yo puedo decirte, no sé, yo era mejor que Maradona, pero la realidad es otra. O vas a saber al mirar en la cancha quién es quién. Y lo mismo sucede en el escenario público. Porque, como decía Roosevelt, el presidente americano, el hombre público tiene que acostumbrarse con el público. Y el pastor es una persona muy expuesta a la opinión pública. Y de repente, yo sé que cuando yo tenía 17 años entré en la penitenciaría a predicar la palabra de Tacumbú. Y en aquel entonces había un pastor con un cierto problema moral que estaba detenido ahí. Entonces, cuando yo entraba con 17 años, los guardiacarles me decían, aquí ya va el violador. ¿Qué tenía que yo que ver con eso? Pero me estigmatizó por el problema del otro. Sí, y eso hoy, es típico acá. Y hoy, sí, acá, el paraguayo, pues, los marcantes, a pesar que hoy le llaman bullying, ¿verdad? Pero anteriormente era muy normal que te llame de cualquier animal, mono, muchos pueden ser los apelativos, pero cuando hay intencionalidad maliciosa, allí respondemos. Porque a veces la jerga cultural no daña, porque de repente la gente dice, ahí va el pastor porque tiene un lindo auto y seguramente vendió algún polvo blanco. Entonces te está estigmatizando por curuguatí. O sea, estás diciendo en pocas palabras que la iglesia se mantiene al margen, pero también marca teológicamente la problemática. O sea, las posturas están claras. No hay ninguna duda que la iglesia tiene respuestas para la problemática del Paraguay, para nuestro país. A mí a veces no es que me gusta tanto cuando dicen este país. Yo prefiero decir nuestro país. Me incluyo con su problemática. Nuestro país, el Paraguay, tiene muchos problemas, pero las respuestas, llamémosle así, filosófica, pragmática, ideológica, como solución al Paraguay, ¿de dónde emergieron? ¿De dónde emerge el gran Leviatán de Thomas Hobbes? ¿De dónde viene el contrato social de Jacobo Rousseau? ¿De dónde viene el espíritu de las leyes de Montesquieu? ¿De dónde sacó John Locke las ideas para escribir segundo tratado de gobierno civil? Que hay que limitar el poder del Estado y lo único que tiene que hacer el Estado es proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad privada. De la Biblia. De la Biblia. Claro, sí, ahí está todo el fundamento. Totalmente. ¿Por qué no lo sacaron del Vishnu, de otro? Todo sale de la Sagrada Escritura. ¿Y quién es el que maneja la Sagrada Escritura? La iglesia. Totalmente, totalmente. Bueno, así hicimos un análisis de lo que está ocurriendo en el país. En el próximo bloque ya entramos a conocer lo que es la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. Prepárese porque usted va a conocer una alianza fuerte, sólida, como todas, ¿verdad? Pero vamos a hablar del Paraguay el día de hoy. Breve corte y volvemos.
Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos con la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. El presidente por estatuto el día de hoy está con nosotros, el doctor Osvaldo Centurión. Digo por estatuto porque somos presidentes ocasionales, ¿verdad? Sí, yo soy más empujado que cualquier otra cosa. Pero bueno, 2 años o 4. El de la ASIEP, Sí. 3 años es 3 años. el tiempo que hay que estar. Ok, entonces digo ocasionalmente porque mañana usted puede ver este programa 3 años después y ya es otro el presidente, Ojalá ¿verdad? así sea, Juan. No, pero no vaya a querer correr así. A mí me toca presidirla a él por 2 años, ¿verdad? Después tengo que ir a elección otra vez por 2 años. O sea, los presidentes somos pasajeros, ¿verdad? Claro. Vamos en el turno que Dios nos permite estar. Háblenos un poquitito de la Asociación de Iglesias. ¿Cómo se fundó? ¿Cuántos años de historia tiene la Asociación de Iglesias Evangélicas? Quería decirte antes algo Sí. del Paraguay, Pastor Juan. Sí. Nosotros somos una nación independiente, Sí, con sí. una constitución nacional. Y generalmente cuando vienen fuerzas externas no tenemos por qué aceptarlas, porque hay también los acuerdos internacionales. Lo que nunca habla la gente, Pastor Juan, en términos legales, Sí. es que los acuerdos internacionales tiene que ratificarle el Congreso. No es porque el Paraguay firmó ya allí, Sí, como sí. el Tratado de Escazú, por decirte, Sí. que casi Sí. se llega, y que eso ya va a hacer. No, el Congreso tiene que ratificar. La autodeterminación de los pueblos se tiene que respetar, Entiendo. aunque venga de naciones poderosas. Estamos hablando de las 2 declaraciones de los Estados Sí, Unidos. hubo en caso, mucha cualquier injerencia ha otro, tenido cualquier sí. otra fuerza externa que venga. Perfecto. Ahora, con respecto a la ASIEP nace el 2 de octubre del 2006, tiene unos 16 años más o menos. Por la personería 8238 es la personería jurídica de la Asociación de Iglesia Evangélica. Y nace por una necesidad de unir a este segmento cristiano que son los evangélicos. El doctor Alfred Neufeld fue un gran gestor de esta, y valga recordarle un poco en su memoria porque ya está mucho mejor que nosotros. Está con el Señor. Está sí. con el Señor. Hace 3 años ya. Sí, hace 3 años ya. Y él fue uno de los primeros impulsores y que le dio forma para que hoy sea una realidad la ASIEP. Y gracias a Dios en Paraguay que se tiene una ASIEP y una asociación de pastores. La Asociación de Pastores es más antigua, ¿verdad? Sí, de 1989 es su personería jurídica, es muy anterior. ¿Y qué diferencia hay entre la Asociación de Pastores y la Asociación de Iglesias? Iglesia reúne a la comunidad en conjunto y el otro es individual, el pastor se asocia. El la pastor APEP, se asocia. donde soy vicepresidente también. También, ¿verdad? Sí. Mira un poco. Estás Sí. en todo ahí. Y conmigo, yo nunca entré en elecciones en ningún segmento religioso, Pastor Juan, pero se dieron circunstancias y circunstancias, porque, y tampoco estoy apegado al cargo, a la silla, porque pareciera los que tanto quieren nunca llegan y los que no quieren. Es una Llega, paradoja así es. cristiana. ¿Verdad? Eso es así. Ahora, ¿quiénes son los socios específicamente de la ASIEP? Me gustaría que los menciones si te recordás algunos. Porque Sí. entiendo que la ASIEP trabaja con las denominaciones, ¿verdad? Sí. Y sería bueno a ver si tenés alguna lista de los que son parte hoy de la ASIEP. Y son 38 socios, Pastor Juan. 38 Denominaciones, lo que representaría como iglesia local unas 3.000 iglesias en Paraguay. Paraguay es un país pequeño territorialmente, llamémosle en ciertos segmentos, porque esa palabra pequeño pues es como un diminutivo y no en ese entendido. Aquí está, por ejemplo, ¿Las principales denominaciones están? Sí, están las principales denominaciones. ¿Cuáles son las denominaciones Por ejemplo, históricas que están acá en el Por Paraguay? ejemplo, está acá el Concilio de las Asambleas de Dios, Sí. está la Iglesia de Dios, está, llamémosle así, el Centro Familiar de Adoración, la Iglesia Más que Vencedores, Los bautistas. la Convención Bautista, Presbiteriana. está los presbiterianos, está la Iglesia Anglicana histórica con Enrique VIII,
Está las 4 convenciones de los menonitas, que tiene una raíz, una historia tremenda dentro del contexto de la historia paraguaya, ¿verdad? Con Eligio Ayala y con la guerra al Chaco, en fin, tiene... Y decime, ¿y existe otra asociación de iglesias o hoy la ACIET se mantiene como única alianza legalmente constituida en el Paraguay? En Paraguay, por eso dije, gracias a Dios, solo hay una asociación. Lo que en Latinoamérica costaría, porque me ocupo viajar mucho por nuestra Latinoamérica y ese es un tema bastante delicado y complejo y sensible en Latinoamérica. Pero en Paraguay, gracias a Dios, no hay 2 asociaciones de iglesias, bueno, solamente la ACIET. ¿Y cómo se ha logrado eso? Porque siempre se quiere armar otro movimiento, un tercero. Uno de los pocos países que tiene una sola asociación. Sí, una de las pocas. Y bueno, se trabajó mucho acá. Hay gente que hay que mencionar por la unidad de la iglesia, que tuvieron ese sueño y lo han conseguido, porque la iglesia evangélica está muy unida. Tendrán ciertas debilidades, ¿verdad? Pero no es ostensible y ni vale la pena mencionarlo porque nos afecta absolutamente en esa gran gama que tenemos en la unidad de la iglesia evangélica. Entiendo. Y hoy la Asociación de Iglesias cuenta con una oficina local, no sé si es propia, alquilada, pero pregunto, ¿las iglesias hoy tienen dónde ir a tener sus reuniones, donde hay una secretaria al servicio de sus socios? La iglesia, la CIEP tiene un socio que es la misión alemana, con el pastor Alcides Román a la cabeza. Y en la misión alemana es un predio grande donde alquila a la CIEP un local. La ubicación del Teniente Malutín 740, casi Eusebio Lillo, Villamorra, en pleno centro de Asunción. Y tiene una oficina permanente, tiene una secretaria permanente, o sea, tiene una oficina funcionando permanentemente como cualquier otra institución. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es la relación de la Asociación de Iglesias con el gobierno? Y cuando hablamos de gobierno es un espectro muy grande. La ACIEP tiene sus socios que están diseminados por toda la República, por todo el país. La iglesia que yo represento es asociada a la ACIEP también, la Asamblea de Dios Paraguaya. Nuestra relación, por ejemplo, viene con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo. Tenemos capellanes, por ejemplo, militares y policiales, que lo rige la ACIET y la APET. Y es nombrado por ley por el presidente de la República los capellanes, ¿verdad? Sí. Pero nuestra relación y nuestro vínculo, por citarte, facilitadores judiciales, proyectos de leyes, en fin, nuestra relación es muy amena y respetuosa, sin obviar nunca lo que se llama muchas veces ese llamado profético que se le hace al Estado cuando desvía del camino correcto, que teológicamente se llama la voz profética. Entiendo. Y doctor Osvaldo, la ACIET hoy, ¿recibe algún financiamiento del gobierno para alguno de sus programas, proyectos, o no tiene ningún financiamiento? Y acá hay una ley de la justicia electoral central que ningún pastor puede tener injerencia política. Yo como pastor no puedo siquiera afiliarme. Yo no puedo hacer ningún proselitismo político o partidario. Y nosotros no recibimos absolutamente ningún emolumento del Estado paraguayo. Ahora se autosostiene bastante bien la ACIET en el sentido de que cada uno de sus socios le da aporte. Le da un aporte voluntario. Por ejemplo, en el gobierno del actual presidente Mario Agdo Benítez, conocido más como Marito, cuando vino la crecida acá en la ribera del río Paraguay, el Bañado Sur como se llama, se llegó a través de FIDA y a través de algunos socios de la ACIET, propiamente dicho. Entonces la ACIET, como 40 toneladas de provisiones alimenticias. O sea, el gobierno confía en la buena administración de la Asociación de Iglesias para que distribuya alimentos, claro, o ayudas. Pero proveído por nosotros, no es que el Estado nos provee y nosotros repartimos. Okay. Pero tampoco está mal si le provee el Estado. Claro, tampoco está mal si hay un segmento del bien y de la ayuda necesaria
a una persona, claro Sin que condicionamiento. sin condicionamiento. Como lo mismo pasa en esta época del COVID, se llegó a ayudarle acá, si mal no me equivoco, ojalá que no sea así, a unas 300 familias venezolanas. Venezolanas. Sí, entonces se le da una canasta básica por lo menos. ¿Y cómo tuvimos eso? Por un aporte de algún socio de la Hacienda. A un socio de la Hacienda. Sí, O sea, hoy el gobierno entonces no tiene ninguna relación económica, pero sí se trabaja en forma conjunta. O sea, cuando hay alguna catástrofe, espero que no, sí. o alguna problemática, espero que no, entonces lo que se hace es, se llama a los sectores y ahí se empieza a dialogar cómo Sí. podemos colaborar todos. No solamente en época de crisis, en época de paz también. Sí. Por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta hasta ahora Sí, mucha gente solo critica que está ahí para comer dinero del presupuesto general de la nación, dicen la gente, Sí. ¿verdad? Y usted cuando va al interior, que nosotros viajamos mucho porque la iglesia sí está presente allí. Sí, sí, Yaguareteforre, Sí. Tacuatí, Jugañandú, Azoteú, San Carlos del Arpa, todos esos lugares no está el Estado paraguayo, pero sí la iglesia evangélica. La iglesia o está sea ahí. que la iglesia evangélica hace la contención. En las capellanías, en las cárceles Las mismas. capellanías con Félix Duarte Opón, nosotros firmamos con el Ministerio de Justicia un acuerdo Sí. para que nos vayamos y hagamos las contenciones Cierto. en la cárcel, Totalmente. en las escuelas, en los Totalmente. colegios, Sí. en las O universidades. sea, a través de sus socios se está influenciando. Se eso es lo influenciando importante. positivamente, porque esa es la realidad. Bueno, al volver del corte, yo quiero preguntarte acerca del porcentaje de cristianos evangélicos en el Paraguay. Se habla de muchas cifras, pero me gustaría escuchar en la boca del presidente de la CIED qué porcentaje usted se anima a decir estos somos en el Paraguay. Breve corte y volvemos. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Un saludo especial a todos los televidentes que nos ven canal de aire RCC 21.1, 21.2. Estamos en todas las páginas, en redes sociales y en vivo también para la Alianza Evangélica Latina en su canal de YouTube y en su canal de Facebook, ¿verdad? Y por supuesto, cada invitado, presidente de una alianza, transmitimos también este programa a través de la página oficial de la Alianza Evangélica, en este caso ACIED, o del país que corresponda. El tema de porcentajes de evangélicos según el gobierno, y después nosotros podemos decir también eso es exagerado o es real o no, ¿verdad? A ver, Pastor Osvaldo. Y cuando lo hacemos nosotros, generalmente la gente mire por los que están Sí. activos en la iglesia. Pero si viene una encuesta nacional, supongamos una persona que hace 10 años ya no va a la iglesia, Sí. pero él cuando va y le hace la encuesta le dice, su religión, yo soy evangélico. Evangélico, sí. Todo como el católico nominal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, en ese sesgo, orilla, contando toda esa influencia, orilla los 1 millón de personas aproximadamente con la fe evangélica. Ahora, quien esté activo, hoy se cuenta más o menos unas 700.000 personas más o menos. Estamos hablando entonces casi un 12% en la primera suma que dijiste. Y debería estar por Si los somos 10, 8 millones, sería porque eso 12, es ¿no? aproximado. Bien, eso pero es- ¿cuál es el porcentaje que usted se anima a decir? Y yo, si en honor a la verdad, más o menos estaría por los 8%. 8%. Los 10% sería, no sé, contando el hijo, el nieto, por ahí estaría. ¿Y los otros credos cómo está distribuido?
Y acá la mayor influencia es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una tradición muy alta desde... Después de la- México dice que Paraguay es la más fuerte. Y sí, también Brasil es un... Sí. El porcentaje tal vez no sea tan alto como en Paraguay, ¿verdad? Pero como es un país de más de 200 millones de habitantes, la Iglesia Católica Pero brasileña... estamos hablando de entonces, si la iglesia evangélica son 8%, ¿cuánto el porcentaje de católicos? Los católicos deben orillar los 90%. Y sin estamos lugar a hablando de dudas. un 2% nomás otros credos. Sí, debe ser porque acá es muy minoritario los testigos de Jehová, los mormones. Hay totalmente imperceptibles otros movimientos. Está bien. Pastor, las comisiones que trabajan hoy bajo la Asociación de Iglesias Evangélicas, ¿cuántas comisiones hoy tiene en funcionamiento la ASIEP? La CIE tiene como 12 comisiones más o menos, Juan. Tiene 12 ejes de trabajo aproximadamente. Sí. Eso llamémosle de manera permanente. Sí, mientras que usted va mencionando las comisiones, Sí. vamos a ir mirando fotos de lo que va sucediendo. Así que háblenos de las comisiones, por favor. Por ejemplo, nosotros tenemos las comisiones de capellanía policial, Capellanía policial. militar, que en todos los cuarteles hay un capellán nacional nombrado por el presidente de la República y refrendado por la ACIET y la APEP. Tenemos un capellán policial. Tenemos los capellanes hospitalarios. Tenemos una escuela de capellanes con Odenir Figueredo. Están las capellanías carcelarias con muchos años trabajando. Muy anterior a la ACIET, la iglesia ya estaba trabajando en eso. Tenemos la Red Nacional de Oración, que 24 horas se ora por el Paraguay, que es un cejo muy importante. Tenemos la ACIET Joven, la ACIET Mujer, tenemos la CONAMI. En este mismo momento que hablamos, hay más de 100 misioneros, familias misioneras paraguayas en todo el mundo. Y la CONAMI es una socia. En Paraguay hay como 200 niños en situación vulnerable para ser adoptados. Y ese grupo es también con PPF Paraguay Protege Familia. Se trabaja con leyes de adopción. Se trabaja con una impresionante actividad, por ejemplo, facilitadores judiciales, que el pastor pueda ejercer una función de mediador en los conflictos internos de la comunidad. Y no despreciemos tampoco la conversión que se va dando, que muchos delincuentes al abrazar la fe se volvieron ciudadanos honestos y trabajadores. La influencia que se da en el sistema educativo, los colegios cristianos, las escuelas, universidades, en fin, la CIE tiene un brazo muy largo dentro del contexto. ¿Y cómo le va en el funcionamiento? ¿Quiénes forman parte de las comisiones? Y forman parte comisiones especiales nombrados un representante de cada estos segmentos por la ACIET. Por ejemplo, la ayuda social que hacen los menonitas es incalculable. El CFA con los comedores. Jesús responde al mundo de hoy más de 500 comedores de niños en el país. Esos son impresionantes porque a lo mejor a algunos les suena como caridad, pero para quien tiene hambre y quien pasa situaciones, no sé, cuando estás en el desierto, como se dice, como es la imagen que de así cambiaría un kilo de diamante por un vaso de agua. En la ciudad no lo vas a hacer, que vas a comprar todo el litro que quieras. Pero si estás a punto de morir en el desierto, ¿qué importa esa piedra? ¿De qué te sirve? Entonces lo mismo pasa. Una gota de agua al sediento a veces es muy importante. Y los que son miembros son, los que forman parte de las comisiones son los miembros socios de la ACIET, Los ¿verdad? miembros socios de la Estamos ACIET. Hablando de los 38 socios 38 y sus denominaciones Sí. envían sus representantes para ser parte, Y en ¿verdad? el comité ejecutivo están casi todos los representantes de las iglesias, como 12 personas. Después está el Consejo Nacional Evangélico, que ahí están todos los presidentes. Entiendo. Y ahí se mancomunan las tareas. Entiendo. Y una de las luchas fuertes es el tema vida y familia.
Vida y Familia, que nosotros luchamos, que tenemos un brazo extensivo y sostenible con un representante para luchar. Inclusive hay en la mesa de transformación educativa 2 personas ligadas a la ACIEP. El doctor Esteban y el ingeniero Miguel Ortigosa. 2 personas. O sea, la iglesia está trabajando duro. Y la iglesia católica tiene también al presbítero Narciso. Bueno, el tema de la política partidaria. ¿Cuál es la posición? Porque hace rato te pregunté el gobierno, sin importar el color del gobierno de turno. Pero ahora te quiero hablar sobre la política partidaria. La Asociación de Iglesias y políticos que quieren ocupar un cargo en el gobierno, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuál es la relación de la Asociación de Iglesias? ¿La Asociación de Iglesias apoya a algún candidato, no apoya, no se mete, es apolítica o está involucrada? Por favor, si me puede mencionar eso. Y lastimosamente nos ceja a nosotros la ley de la justicia electoral central, que nos prohíbe afiliarnos, que nos prohíbe candidatarnos, porque diferenciaron entre el clérigo y laico, o ministros de cualquier religión, no solamente de los cristianos. Entonces, por ende, la iglesia no puede hacer nada en los, llamémosle, entre el Partido Colorado, el Encuentro Nacional, el Partido Liberal Radical Auténtico. La iglesia no tiene ninguna injerencia y no debería, si nos vamos por la escritura, porque Jesús es el ser para los demás, como dice Bonhoeffer. Jesús es el ser para todos. Porque si sucediera eso, Pastor Juan, supongamos que nosotros abracemos la bandera blanca de un determinado partido y lo demás odiaría a la iglesia. Nos vincularía políticamente con alguien. Y la iglesia, su función primordial es hacer saber de Jesús a cada uno. Ahora, si de repente hay una opinión, una conversación, así como la corrupción, la injerencia externa, como que me dijiste en los Estados Unidos que le citó a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez como significativamente corruptos. Ellos tienen injerencia, o levantar la bandera del LGTBI acá, no debería hacerlo ni hacer lobby en favor de una cuestión que va contra natura, que va contra nuestra historia, contra nuestra identidad nacional o contra la esencia del ser paraguayo. Yo casi no leo mensajes, pero acá me preguntan para que te pregunte. ¿Cuál es la posición, justamente el escenario que hoy estamos viviendo en el tema político partidario, con el próximo candidato a presidente, que era un ex pastor evangélico, que es el doctor Arnoldo Vince, que hoy está como precandidato a la presidencia de la República? Es un ex pastor, ex miembro de la CIET anteriormente. ¿Cuál es la posición de la CIET con respecto a esto? Y el doctor Arnoldo Vince es una persona muy vinculada del sesgo de los menonitas. Su papá era pastor, vive todavía. Trabajaron mucho ahí en el hospital en Cordillera. Y nosotros no podemos hacer proselitismo. Ahora, Dios permita que él llegue, si es la voluntad de Dios, diría un cristiano. Pero creemos en la democracia, a pesar que decía Sir Winston Churchill, es el peor sistema de gobierno que existe, pero no conocemos otro mejor, ¿verdad? Entonces, es en la democracia, porque al final no es la iglesia el que le va a llevar. Le va a llevar el voto popular. Ahora, si él llega y creemos que es un buen candidato, en ese entendido sí podemos tener afinidad con él, indudablemente. No podemos caer en la hipocresía, no me importa, todas esas cosas. Entiendo. ¿La iglesia está siendo relevante en el Paraguay? A su punto de vista, haciendo un análisis frío. Y como dice Proverbio 27, alábete el extraño y no tu propia boca, por todo lo que te dije. La relevancia evangélica es impresionante en Paraguay. Todo lo que ustedes hacen también, Juan Cruz, para que vamos a irnos lejos, con todas las fundaciones que ustedes tienen. Vuelve a soñar con los chicos, con todo lo que se hace en la iglesia evangélica. Si hiciéramos publicidad, sorprenderíamos a más de uno. Es muy relevante porque también educamos, porque si uno mira el espectro de la iglesia evangélica, los jóvenes de hoy, no hay un joven que no estudie, porque el camino de la educación es el camino que va a quitarnos de la pobreza, de la ignorancia, porque la salvación no es solo del pecado, es también de la ignorancia. Entonces, en ese entendido, el rol y la relevancia
de la iglesia, llamémosle las dos instituciones Sí, católicas y sí, evangélicas, sí. es muy alta y positiva. Ahora, Pastor Osvaldo, sí es relevante la iglesia evangélica. La otra vez debatíamos eso en un grupo de pensadores. ¿Por qué los templos o la iglesia reunida en el Paraguay, la gran mayoría de estas 3.000 iglesias, no pasan de 100 personas? Sí, y hay muchos factores, Pastor Juan. Si nosotros miramos, por ejemplo, la economía, hoy está muy sesgado en el Paraguay que mucha gente mira a un pastor y piensa que tiene mucho dinero. Sí. Pero ese es un porcentaje de un 5 o 10% del cuerpo pastoral estará en eso. Y nadie puede dar lo que no tiene, Pastor Juan. Muchos de los pastores que están en el campo se hicieron pastores por el camino. No tienen una educación formal. Muchos de ellos no llegaron a la secundaria. No tienen una formación integral, teológica, bíblica, histórica, científica, educativa, pero son pastores. ¿Cómo vas a pretender por eso? Yo tengo muchos pastores como testimonio. Por ejemplo, tengo un pastor que su esposa murió analfabeta. Cuando yo escucho eso, yo impulso y presiono para que él vaya a la escuela. ¿Y cómo con esa persona vas a pretender llegar a más de 100, 200 personas a tu auditorio? Lo determina quien lo habla. Entonces esa es la realidad. Por eso que creemos en la educación, porque esto no es con un fin proselitista de aumentar el número del porcentaje evangélico del Paraguay. Porque hay países que tienen porcentaje muy alto, pero de repente se vuelve el segundo país en criminalidad en el mundo. Totalmente. Por la corrupción es muy alta. Sí. Entonces, cambiar de Cerro a Olimpia a Cerro no soluciona. Tenés que volverte luqueño para cambiar las cosas. Me puedo volver luqueño, pero no olimpista. Bueno, vamos a un breve corte. Muy buena tu contestación, me gustó. Breve corte y volvemos. Seguimos con el Pastor Osvaldo Centurión. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Saludos a todos los televidentes, amigos que nos escriben. Muchísimas gracias. Aprovechando el tiempo, estamos en el último bloque y tengo que preguntarle cosas que ustedes esperan que le pregunte. Hoy usted ya me habló de las comisiones, de la CIED y todo, ¿verdad? Pero ¿qué planes tiene hoy la Asociación de Iglesias para fortalecer a sus 38 socios? Y podríamos responder con la famosa expresión de John Fitzgerald Kennedy. No preguntes qué puede hacer tu país por vos, sino qué puedes hacer vos por tu país. Esa es la mayoría responden eso, ¿verdad? Es fácil así, ¿verdad? Pero bueno. Lo mismo pasa, Pastor Juan, si se mirara la iglesia como lastimosamente se manejó una teología muy individualista y materialista de la salvación del alma. Que el que se salva se ceja de la sociedad y no sirve absolutamente ni para comisión vecinal. Sí. La ACIER, lógicamente, su fortaleza está en el contenido de sus asociados. Más bien la realidad es lo que los socios hacen en nombre de la ACIER. Como mi caso, por ejemplo. Porque ahí todos somos nosotros voluntariados. En la ACIER ninguno tiene salario, no hay salario. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras denominaciones y lo hacemos en el tiempo disponible. Se sueña que alguna vez la ACIER sea algo autónoma en donde la gente dedique el 100% de su tiempo. Sería mucho más fuerte y haría mucho más en favor de sus asociados. En relación a sus asociados suele hacer muchísimas cosas, por ejemplo, capacitaciones de pastores que estamos hablando, mentoreo de pastores, todo lo que viene sobre misiones, informaciones mundiales, los hijos de pastores que tienen asistencia, en fin, esos son
los puntos fuertes la hacía hacia sus asociados. Y estos viajes que se hacen con jóvenes. Hace poco, como 15 jóvenes con ADN, con la ingeniera Luisa Oscari, se ha viajado en Colombia y se ha viajado en Medellín por esto que se llama la cosmovisión bíblica. ¿Cómo ve el joven el mundo hoy? Desde la perspectiva bíblica. Entiendo. O sea, esos son esfuerzos que hace La CIED sí, a favor de sus socios. de sus socios. Y hay potencialmente 15 jóvenes que creemos firmemente que fueron felicitados allá en Medellín, la comunidad paraguaya. Uno de ellos fue traductor del inglés al español. Todo lo que era la parte litúrgica lo dirigió los jóvenes paraguayos. Todo lo que es sonido paraguay, todo lo que es cuidar, arreglar, servir, fuimos felicitados por eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el trabajo de las comunicaciones? ¿Es una debilidad o es algo bueno de la CIED? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que todos nos aplazamos un poquitito en comunicación. Eso le dejamos para que lo apruebe la RCC. La RCC, ¿verdad? Pero ¿qué autocríticas se hacen para adentro? No, indudablemente. Esa es una palabra muy sacra y sagrada, como se dice. Valga la redundancia. Eso del sacro imperio evangélico, esa palabra comunicación. Porque siempre vamos a ser eternos deudores en comunicación. Sí. No solamente la ASIA, sino la iglesia evangélica. La iglesia en todos lados. En general de lo que hacemos, lo que llamamos publicidad. Porque nos cuesta mucho ese tema. Y hoy es una necesidad imperiosa. Hemos intentado hacer muchas, las páginas, un montón de cosas. Sí. Pero generalmente va en los intentos porque... Como decía tu pariente de Isabel Sarli, que decía en la película acá que hizo. Sí, es Argentina. Argentina, sí, no pariente. Con Luis Alberto del Paraná, acá dijo Sí. que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No basta eso. Sí. A ver, dos preguntas finales. El tema de ideología de género en el Paraguay es una lucha constante. ¿Cómo usted ve la lucha aquí en la educación, en diferentes esferas, en los medios de comunicación? ¿Y cómo resiste la iglesia hasta hoy? Yo pienso que en Paraguay nos ha venido por dos motivos. Uno es por la identidad del paraguayo y otro es por la injerencia de la iglesia, tanto católica como evangélica. Es una lucha codo a codo con la iglesia católica que hemos hecho bastante lobby para que no entre. Es una amenaza externa e interna. Porque el que se vende al mejor postor y se vuelve traidor en la cultura paraguaya por nuestras dos guerras grandes, que es en la guerra del 70 que le llaman los legionarios y en la guerra del Chaco, es muy mal vista el traidor. Pero el que recibe bajo la mesa algo y va contra su propio pueblo, en época de guerra era la ley marcial, como se dice. Pero es una amenaza externa muy grande porque toda la región ya está bailando el baile. ¿Usted piensa que acá no llegó todavía en el Paraguay? Acá no llegó todavía por la ley porque nuestra constitución dice que el hombre y la mujer... Pero en algún otro de una... Está mimetizado por todos los segmentos, pastor. Está mimetizado por todos lados. En la educación, en la política, en la economía. En todos lados está cejado porque nosotros no somos una isla. Nosotros no somos como monjes del desierto o como los esenios que nos fuimos al desierto y hagamos nuestra vida y haga ellos su porquería. Sí. Porque Paraguay no está exento. Hoy no lo que se llama este 2030, sino la globalización. No podés legislar sin pensar en tu vecino. Entiendo. Y allí está, se ha hecho marcha increíblemente en la calle Palma de la comunidad LGTBI. Pero de repente en la marcha ellos son agresivos porque llevan niños. Yo justamente te iba a decir, para no decir, ellos no son una comunidad. Sí. Son un grupo ideológico. Claro que sí, porque se unen. Porque en el fondo ellos saben sus necesidades también. Como dice Blas Pascal, en el corazón del hombre hay un vacío tan grande que no puede ser llenado con ninguna cosa de este mundo, menos el placer o el hedonismo, sino solamente con Dios en la presencia de Jesucristo. El homosexual que vive esa situación, nosotros no lo condenamos, no lo criticamos, no lo juzgamos, pero sí le extendemos el amor de Dios, que Él ha sido creado con propósito y con una identidad.
Y el tema libertad religiosa, ¿cómo usted analiza la libertad religiosa en el país? Hoy lo que está sucediendo en Nicaragua es triste, ¿verdad? Creo que estamos observando, usted ve lejos de eso todavía en el Paraguay. No, nada está lejos hoy día por los medios sociales. Así como dice el celular que te aleja al que está cerca de vos y te acerca al que está lejos de vos. Sí, sí. Chile, quemaron iglesias hace poco. Sí. Nicaragua. En fin, eso está a la puerta. Yo no sé cómo va a ser la iglesia en Colombia, con Petro. Yo no sé cómo va a ser con Chile, porque cada vez van a ir a apretar más. Ahora las elecciones en el Brasil. Sí. Lula está muy en una posición muy antagónica a la iglesia. Y la iglesia está muy a favor de Bolsonaro, ¿verdad? Esa es una realidad que nadie puede tapar con una mano del sol, ¿verdad? Y yo creo que Paraguay, por su constitución y por sus leyes, hoy tenemos la libertad religiosa plena, pero hay amenazas. Y a veces las amenazas no vienen con armas, porque a veces la pluma daña más que una bomba. Así es. Por ahí me dijeron que vos hablas bien portugués, ¿es cierto? Alguna cosa. Tenés mucha relación con la Iglesia de Brasil, ¿verdad? Sí, porque yo pertenezco aquí, soy el primer paraguayo que asumió la presidencia de la iglesia que comenzaron los misioneros brasileños, las Asambleas de Deus, que es el pastor José Wellington Becerra da Costa. Allá tiene una población de 30 millones en Brasil. Solamente en el microcentro de San Pablo, 2.000 iglesias. Me dijeron que ya 2.500 iglesias. 2.500. ¿Y acá en Paraguay cuántas? Nosotros 110 ciudades. 110 ciudades. Qué bárbaro, ¿eh? Pero estamos en los lugares más pobres de la tierra. Nosotros somos la iglesia que ha ido hacia el más necesitado. ¿Y todos son pastores paraguayos? Tenemos algunos misioneros brasileños acá porque nuestro vínculo es muy fraterno con el Brasil. Cada año viajamos allá a tener un vínculo con ellos y la puerta de cualquier misionero que venga al Brasil en nuestra iglesia siempre tiene acogida. Bueno, yo te agradezco por estar con nosotros. ¿Cómo se preparan para ir a Punta Cana? Y estamos con mucha expectativa, Juan Cruz. Estamos con mucha expectativa por la relevancia que va a tener. Porque este es como todo trabajo. Hay un un antes y un después. Así y un es. durante. Ese durante es lo que estamos esperando, pero ojalá que eso reditúe a mucha bendición a nuestra Latinoamérica o a nuestra Iberoamérica o a cualquier parte del mundo, no importa dónde sea. Pero va una delegación grande, ¿verdad? Va una delegación grande del Paraguay, va una delegación grande de aquí del Paraguay y esperemos que nosotros seamos parte de ese mosaico para bien de nuestra Latinoamérica, porque todos los problemas latinoamericanos es muy semejante uno con el otro. Uno con el otro. Tenemos que estar todos unidos. Tenemos que unir. Gracias, doctor Osvaldo. No, a usted, Juan. Gracias por acompañarnos. Hoy usted se enteró de todo lo que está ocurriendo en el Paraguay. Hoy usted conoció a la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay, el presidente de turno, hoy el pastor Osvaldo Centurión. Esta es una asociación ya desde el año 2006. 38 denominaciones forman parte de la Asociación de Iglesias, unas 3.000 iglesias aproximadamente representadas, con un 8% de cristianos evangélicos según las estadísticas aquí en el Paraguay, del total de habitantes de 8 millones de habitantes, ¿verdad? Y estuvimos hablando de los diferentes esfuerzos, de las comisiones. Y bueno, hoy usted pudo conocer a la Asociación de Iglesias Evangélicas. Muchísimas gracias. Esto fue Salvando Vidas. Saludo especial a todos los que nos ven en el continente latino a través de la página de la EL, en el canal de YouTube y en la página en Facebook. Muchísimas gracias. Bendiciones. Fue una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Record Electric, Cooperativa Chortizer, Chacomer, Cooperativa Fernheim, Fecoprod, El Campo Produce, Paraguay Crece, Cooperativa Neuland,
Voxesco Paco, Cooperativa La Holanda, Grupo Ilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, impacto de calidad,